sesión de los días miércoles. Bienvenidos a todos. Invitamos a Monseñor Julio para que nos regale un saludo y la bendición, la oración en este momento. Gracias, Monseñor. Muy buenas noches a todos. Monseñor, buenas noches. Está un poco mal la señal, Miguel Ricardo, pero voy a tratar de saludarles un momentico y hacer la oración. Si se llega a caer, usted continúa, por favor, y nos da también la bendición episcopal. Usted tenga la bondad. Bueno, Mire, Monseñor. vamos a pedirle, le pedimos al Señor que nos ayude, que nos bendiga, que podamos continuar este trabajo de formación en torno a la incidencia, que realmente es muy importante para nosotros. A un maestro le preguntaron si era posible incidir en un ambiente tan corrupto como el nuestro. Y el maestro les contestó que si tomábamos la actitud de los lirios, los alumnos le preguntaron al maestro cuál es la actitud de los lirios. Y el maestro dijo, los lirios crecen en una tierra abonada por estiércol, pestilente. Sí, perdimos a Monseñor. Bueno, muy bien. Continuemos entonces mientras él se puede volver a conectar. Pidámosle a Dios que nos ayude en esta noche, que nos acompañe en esta jornada que vamos a estar compartiendo y hagámoslo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos con la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, muy bien, como yo les había dicho, en esta semana estamos trabajando todo lo que es esta ruta formativa en incidencia política y opinión pública. Hoy precisamente nos va a acompañar Ana María. Ana María nos va a acompañar con un tema tan importante como es el de la opinión pública, y es todo el tema de la comunicación. El tema comunicacional hoy se ha convertido en uno de los temas más importantes, más en este momento en que estamos confinados, en este momento de pandemia. La comunicación se ha convertido en uno de las herramientas muy importante. Entonces, le vamos a dar la bienvenida a Ana María, que nos acompaña en esta noche. Ana María es comunicadora social de la Universidad Javeriana, con énfasis en educación y maestría en opinión pública de Flaxo. 22 años de experiencia profesional en la dirección, diseño, planeación, ejecución, monitoreo y evaluación de proyectos comunicativos y sociales. Ha trabajado como investigadora, capacitadora, asesora y consultora en comunicación en el campo de los derechos humanos, derechos de las mujeres, movilidad humana, construcción de paz y atención de emergencias. Actualmente es la especialista en opinión pública del Secretariado Nacional de Pastoral Social, Cáritas Colombiana. Entonces le damos una bienvenida. Ana María, qué rico tenerte con nosotros en esta noche. Esperamos gozar y disfrutarnos este espacio contigo. Los invito a todos los estudiantes para que mientras Ana María va haciendo su exposición, nos vayan dejando sus preguntas en el chat, cosa que al finalizar, Ana María, podamos reunir esas preguntas y que ella nos pueda resolver algunos temas que seguramente a ustedes les va a llamar la atención de toda la exposición. Mantengámonos ese ánimo de estar conectados, de estar comunicándonos y entonces no olviden dejar en el chat sus comunicados, sus preguntas para que al final Ana María pueda compartir con nosotros. Bienvenida, Ana María. Bueno, Miguel, pues muchísimas gracias. Buenas noches para todas y para todos. Realmente un gusto y un placer estar aquí. Este diplomado me ha puesto muy contenta en el corazón. Creo que es una herramienta increíble para hacer procesos de formación y además para conectarse con las regiones.
Entonces, pues muchísimas gracias. Espero realmente que este espacio que vamos a tener, porque voy a acompañarlos durante 5 sesiones intercaladas un poco con los temas de incidencia, realmente sean útiles para ustedes, que les dejen ideas claras, que les den la posibilidad de pensarse esto de la opinión pública, de la comunicación, desde el trabajo que ustedes desarrollan pastoral, desde sus propias vidas, y que les sea útil, sobre todo. Entonces, este ejercicio que vamos a hacer en este momento, pues justamente es en esa misma línea. Me avisas, Miguel, cuando veas ya, por favor. Ok, ya veo la presentación. ¿Sí? Sí, señora. Listo. Entonces, voy a compartirles. Ahí está ya completa, ¿sí? ¿Está No, bien? ahora sí, perfecto. Yo quisiera, bueno, ¿sí? Listo. Bueno, como Miguel les compartió, bueno, yo tengo una maestría en opinión pública. A mí realmente el estudio de la opinión pública me parece supremamente interesante porque la opinión pública está en el centro de todas las discusiones y las decisiones públicas, políticas de este, pues, de este país y del mundo entero. Entonces, realmente es un lugar de mirada interesante para pensar las que uno desarrolla y para pensarse estrategias posibles para llegar a la gente y para comunicarse. Entonces, esta primera conversación va a ir enlazada y unida, lo hemos pensado de esa manera, con darles a ustedes herramientas muy prácticas sobre qué es la opinión pública, cómo se construye, cómo pensar un mensaje, cómo desarrollar, mejorar estrategias de opinión. Entonces, hoy vamos a empezar por un tema clave, que es entender esto de la opinión pública, que es fundamental como para toda la acción y el actuar social. En esta primera parte que se trata justamente del ver, yo quería compartirles ayer con qué amanecimos o digamos, qué pasó ayer en temas de agenda pública y qué fue lo que los medios nos contaron. ¿Por qué esto es importante? Pues porque la opinión pública se construye en parte a través justamente de lo que se llama o lo que llamamos una agenda pública, es decir, qué es lo que los medios, qué es lo que los poderes quieren posicionar y quieren contarnos de la realidad y eso cómo se ve reflejado en los medios que nosotros consumimos. Yo les invitaba, les mandábamos una invitación en el día de hoy a mirar ustedes en sus periódicos, en sus radios, en sus redes sociales, qué es lo que está apareciendo hoy de noticias. ¿Cuáles son las noticias? ¿Cuál es esa agenda pública sobre la que estamos trabajando? Entonces, ayer, por ejemplo, el tiempo, si ustedes se dan cuenta, pues tuvo en portada, en primera página, digamos, en portada, la muerte de Carlos Gómez Trujillo y todas las noticias asociadas al mismo tema como tema principal. Como ahora, como digamos, los medios no son tan impresos, porque de hecho hemos dejado de comprar medios impresos y los estamos viendo digitales, se mide por pantallazos, por el número de slide que uno hace al bajar o a subir el mouse. Entonces, estos son los dos del Tiempo y el Espectador, que ustedes saben que son los medios más fuertes, más poderosos del país. El Tiempo tituló Honras fúnebres de Carlos Holmes Trujillo se realizarán este miércoles y asoció todas las noticias justamente a la muerte. El adiós, la parte oficial, que queda del uribismo después del fallecimiento de Carlos Holmes, etc. ¿Qué hizo el espectador? El espectador no tituló estas noticias, sino que se lanzó con un virus menos contagioso, empezó con temas COVID, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, visualmente, esto es muy importante en el análisis mediático que uno haga, en el análisis de agenda, lo que pone es obviamente la noticia de Carlos Holmes Trujillo, pero debajo pone la muerte del líder sindical, indicando otro tipo de agenda también, es decir, para los medios construyen o priorizan información, tal como lo hacemos nosotros y como lo hacemos nosotros, los que trabajan en medios de comunicación que sé que están, y los que también trabajamos en temas de iglesia, pues priorizamos temas de agenda. Entonces, ayer amanecimos con estas noticias, con la muerte, también con un análisis de COVID, pero si ustedes se dan cuenta, en el caso del espectador, con un cambio de mirada, y es no centrar la noticia solamente en el ministro, sino centrar la noticia también en el líder sindical que había muerto el mismo día. Y si se da cuenta visualmente, ¿cómo analiza uno esto? Pues por la imagen principal es la que marca fundamentalmente el tema del día, ¿sí?
Entonces, en este caso, Carlos James, en este caso, el virus. Un virus menos contagioso o se termina el efecto, entonces ponen ahí un análisis, ¿sí? En esta pantalla encontramos, entonces el tiempo se centra ya en la parte de COVID, en la parte viral, y empieza a mostrar diferentes noticias. Entonces, Natalia París, que dice que se tome cloro para no enfermarse, el tema de la muerte de una persona acá en Bogotá, una mujer que fue lanzada de un carro, aparentemente, la estafa del dióxido de cloro, etcétera. Entonces, aquí hay noticias, digamos, de salud, pero también de seguridad, de orden público, incluso de farándula, ¿sí? Y algunas internacionales. En el caso del espectador, hablan de temas políticos, de la defensa de Santiago Uribe, de Petro pidiendo a Duque un duelo nacional por las masacres, algunas de orden público también, temas de acuerdo de paz y luego pandemia, pero vinculada a temas económicos. Entonces, son diferentes miradas y si ustedes se dan cuenta, pues obviamente las lecturas, la priorización de los temas hace que como personas nosotros empecemos a hablar de unos temas. Y en la tercera, en el tercer slide, se hace entonces en el tiempo una historia de vida sobre una defensora que está siendo amenazada, algunas cosas de orden público más y empiezan a meter ya temas de restaurantes, etcétera. Y si ustedes se fijan, el más leído es un tema de orden público que tiene que ver con un testimonio que enreda en el asesinato de Ana María Castro, que es la mujer que les digo que fue, parece, lanzada de un carro. El espectador continúa con noticias, Fiscalía y Defensoría, liman asperezas, hablan de exparamilitar, ganadero reportado desaparecido, etc. Si ustedes se dan cuenta, son dos opciones mediáticas de información distintas que obviamente generan opinión de manera distinta. El espectador con unos temas mucho más políticos, más controversiales políticamente, más de análisis de información regional y el tiempo centrando un poco más una agenda de gobierno mucho más cercana al gobierno, digamos, donde se ve claramente pues la información pública que maneja Presidencia del Gobierno Nacional. ¿Esto por qué es importante? Porque digamos que la opinión pública, una de las claves para construcción de opinión pública pues son los medios. Aunque como vamos a ver en el desarrollo de la exposición que quiero compartirles hoy, cada vez menos tienen peso y poder los medios. ¿Por qué? Porque fundamentalmente si pudiéramos tener una encuesta ahorita de todos los que estamos conectados, ¿cuántos tienen acceso a estos medios que ya son pagados? Pues cada vez somos menos. Entonces, cada vez menos accedemos a información construida, digamos, por periodistas de calidad y accedemos mucho más a información construida en redes sociales o en pequeños medios que todavía siguen siendo gratuitos, pero que tienen una agenda distinta. Si ustedes buscan aquí en IKE, por ejemplo, tiene otro tipo de noticias, no de análisis político, ni de defensa de derechos humanos, ni de temas de orden público, etc. Entonces, en temas de agenda pública, en el país y en el mundo han primado unos temas fundamentales. Uno de los temas principales en toda la agenda pública del mundo es el tema de seguridad. Seguridad entendida como justamente la seguridad policíaca, digamos, no la seguridad social ni la seguridad humana en términos de conceptos, sino la seguridad más militar y más de Estado, digamos. Entonces ahí encontramos una gran cantidad de noticias sobre seguridad. Por otro lado, en este momento, obviamente está el tema de COVID, que es un tema de interés pues, mundial, justamente por la afectación que genera, ¿cierto? Y empiezan entonces en esa agenda pública a ponerse temas y a desaparecer otros temas. Entonces, la agenda pública que tenemos hoy es una agenda absolutamente distinta a la que teníamos a principio de año. Se mantienen los temas de seguridad, pero si ustedes se dan cuenta, muy vinculados también a lo cotidiano. Cada vez estamos viendo más noticias que tienen que ver con el asalto en el bus, con la muerte o en un atraco, con esa seguridad más que tiene que ver con la sensibilidad ciudadana, con lo que siente la seguridad directa, ¿sí? Teníamos antes una seguridad más nacional, más asociada al proceso de paz y a enfrentamientos en regiones.
Y hoy esa agenda se va desplazando y se va desplazando hacia la seguridad urbana y a la seguridad esa, que se mide en lo cotidiano, ¿sí? Entonces, esto es importante y es importante reconocerlo y es importante pensarlo, porque sin duda los medios son unos de los que nos ponen a hablar y nos ponen a hablar de los temas que ellos priorizan. Tal vez hay noticias mucho mejores que estas, unas noticias mucho más interesantes, de más interés regional, por eso los medios regionales tienen una capacidad de los medios locales de llevar las preocupaciones y las noticias que preocupan a la gente en lo cotidiano, ¿cierto? Pero fundamentalmente esta es la agenda pública, la agenda política que está manejada, digamos, por los grandes medios, y si ustedes seguramente van a la W o van a Blue Radio o van a los medios nacionales que no tienen cubrimiento nacional, estas noticias se repiten. ¿Por qué? Porque entre ellos mismos conversan con su agenda, ¿sí? Priorizando y generándonos una opinión sobre lo que está pasando. Por eso hoy hablamos mucho más de temas de seguridad de lo que hablábamos hace un año, de seguridad cotidiana. Nos sentimos hoy también más inseguros cotidianamente, ¿sí? Entonces, este es lo primero. Pero por otro lado, aparte de los medios, estos son los foros de algunos de los medios donde con el surgimiento de las redes sociales aparecen nuevos actores que ponen agenda pública también, unos movidos, digamos, hacia la misma agenda que se está poniendo en los medios, que son los foros sociales, y si ustedes se dan cuenta, en estos foros sociales la participación de la gente aumenta, pero también se hace más viral, más violenta, menos informada, pero mucho más explosiva y expansiva. ¿Por qué? Porque la gente que pone ahí sabe que va a responder, que van a responderle, pero también que va a encontrar otros que piensan igual, ¿cierto? Y que van a poder sostener, digamos, su posición. Entonces, esto de los foros y de las redes sociales es muy importante, porque ha habido una transformación fundamental en la construcción de la opinión pública. Hace 10 años teníamos una opinión pública construida en mayor parte por los medios masivos y por aquellos influenciadores que no son los mismos influencers de hoy, son los influenciadores que eran personas expertas temáticas o personas con poder político, económico, cultural, social, que ponían su palabra o que analizaban la situación y que, transmitida a través de medios masivos, llegaban y ponían la discusión, el debate público y ponían la agenda pública. Lo que hoy está pasando es una transformación fundamental porque tiene que ver con que cada vez menos creemos a estos influenciadores, expertos o con poder, y cada vez más se vuelven virales mensajes que pueden no tener necesariamente una argumentación, pero que parecen responder como a la sensibilidad pública y parecen responder también a las preocupaciones de la gente, ¿sí? Entonces, yo realmente, les soy sincera, muy poco miro los foros, porque si ustedes miran los foros se van a dar cuenta de los niveles de violencia, polarización en los que estamos tan brutales en términos de redes sociales, pero no es menor dejarlos de ver cuando son temas que a uno le interesan, porque ahí encuentra cuáles son los argumentos, cuáles son las críticas, de qué se está hablando en el país y cómo la gente lo percibe. Y si queremos hacer desde la iglesia un ejercicio de incidencia, tener en cuenta las opiniones de la gente, escuchar, leer, saber de dónde está viniendo, con qué emociones está cargando la agenda pública y las discusiones públicas, es importante para poder desarrollar ese ejercicio. Entonces, lo primero que quería era invitarlos a acercarse un poco a estas lecturas de medios y hacer ese ejercicio de mirar, bueno, la agenda de hoy, ¿qué es? ¿Cuál es la agenda que me está queriendo poner un medio, otro medio? Recuerden que los periodistas siempre nos han dicho que nosotros somos neutrales o que estamos formados para ser neutrales. Pero en la vida real eso no sucede. ¿Por qué? Pues ya vamos a ver, porque la opinión y la construcción de información se da desde seres humanos complejos, como los que somos y desde nuestras propias creencias y acciones, ¿sí? Entonces, este es el primer ejercicio. Sobre esto, entonces, es importante, digamos, que tengamos en cuenta que frente a la agenda pública, cada persona se está haciendo una opinión. Y esa opinión es válida y tiene derecho a tenerla, por supuesto, mientras que esa opinión no promueva o atente contra la vida de otras personas,
¿cierto? O que digamos que esté en contravía de los derechos humanos, y que seamos conscientes que toda acción que desarrollemos o todo silencio que guardemos va a generar opinión. Es decir, en este punto donde estamos mediatizados, conectados y conectados en redes, toda la acción que desarrollamos va generando opinión. Genera opinión como personas. Cuando ustedes ponen en sus Facebook cosas, la gente está pensando, está opinando. Entonces, pues pueden opinar positivamente como qué lindo paisaje el que pusiste, o este siempre se la pasa en rumba, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque depende de lo que estemos poniendo, ¿sí? O en medio, incluso frente al mismo paisaje que ustedes pusieron, que pueden decir algunos qué inspirador este paisaje me lleva a la presencia de Dios, otros pueden decir, claro, en medio de la pandemia y este paseo. Entonces, son todas las acciones que se generan una opinión, y la opinión que tenemos sobre las cosas es base de las decisiones que tomamos, ¿sí? Entonces, generar opinión es indispensable para la incidencia, y aquí lo quiero conectar con el ejercicio de incidencia, porque sin opinión es imposible incidir. Es decir, sin una opinión favorable que tengamos, la incidencia no es posible. Entonces, para generar opinión, pues se debe buscar la mejor manera de comunicar, aún sabiendo que la opinión puede ser diversa, que no siempre nos va a ser totalmente favorable, pero que se pueden buscar maneras para que esa favorabilidad se dé, ¿sí? Entonces, esto como para cerrar el primer punto, observar claramente agenda pública, mirar cuáles son las opiniones que hay alrededor de esa agenda pública, qué está pensando en nuestros municipios la gente frente a las cosas, qué es lo que la gente dice. Claro, aparece en redes sociales, también aparece en las conversaciones cotidianas. Entonces van a construir un puente, entonces habrá el que dice, buenísimo porque necesito llevar la carga de un lado al otro. Habrá otro que dice, ya se van a robar esa platica. Habrá otro que dice, claro, es el negociazo del alcalde. Habrá otro que dice, ese puente va a pasar por mi casa y eso va a empezar a llenarme de polvo la casa porque van a pasar más carros. Entonces, dependiendo de dónde se mire, pues obviamente van a tener opiniones diversas. Es un poco este el primer ejercicio. Entonces, unas breves claridades sobre comunicación. Cuando estábamos en el colegio, nos explicaron que la comunicación era fundamentalmente un mensaje que se enviaba de un emisor a un receptor. Luego lo fueron complejizando y dijeron, claro, ese mensaje se da entre un emisor y receptor a través de un código, que son esos signos o palabras que usamos para comunicarlo, y se da a través de un canal. Entonces se da a través de la voz, pero también a través de un celular, o a través de la radio, o a través de la televisión, etc. Y fueron complejizando más los estudios de comunicación y dijeron, bueno, no solamente se da desde un código, un emisor, un receptor, sino que se da en un contexto. Es decir, que hay palabras, frases, comunicaciones que se entienden dependiendo del contexto. Eso lo sabemos regionalmente perfectamente. Hay palabras que uno dice en una región que no se entienden en otra. Hay frases, expresiones, formas de expresión que uno usa que no son bien recibidas en otra región porque suenan raro, porque no están adecuadas al contexto, porque son diferentes. Entonces, digamos que estos son los elementos básicos que nos enseñaron de comunicación. Sin embargo, hay un nivel adicional de la comunicación, y es que la comunicación, realmente los nuevos estudios de comunicación lo que dicen es, no es tan lineal, es decir, no es tan entre un emisor y un receptor, sino que se analiza como una forma de espiral, un proceso en espiral. ¿Esto qué quiere decir? Que como entramos a una conversación o a un proceso de comunicación, no es de la misma manera como salimos. Es decir, la comunicación nos transforma en ese proceso de relacionamiento, ¿sí? Entonces, claro, están participando dos personas, pero esas personas no es como decir hola y el otro dice hola y ahí quedó la comunicación, sino que cuando existe real comunicación, cuando las personas están realmente encontrando puntos comunes, entendiéndose, construyendo algo nuevo, ese proceso los transforma a los dos, o a las dos o al grupo de personas que estén, y no salimos de la misma manera. Entonces, la comunicación se vuelve un proceso de transformación, y a medida que ocurren, las personas involucradas van transformándose. Esto es importante. ¿Por qué? Porque esta es la posibilidad justamente
en la generación de opinión pública, de transformar esa opinión que la gente tiene. Es decir, ¿es posible transformar la opinión de la gente? En muchos casos sí, en otros casos no, depende obviamente de la apertura de la persona a la escucha y a la capacidad de encontrar otros sentimientos, otros argumentos frente a los temas. También depende de la capacidad de comunicar eso que queremos comunicar, ¿sí? Pero fundamentalmente la comunicación es un proceso de transformación. Ustedes no son los mismos que cuando pensaron este taller, este diplomado. No son los mismos cuando empezaron la relación de pareja, los que somos casados, a lo que es hoy. No son los mismos cuando empezaron a ser sacerdotes a lo que son hoy. ¿Por qué? Porque estamos continuamente en procesos de transformación y seguramente muchos de esos procesos de transformación se han dado en procesos de comunicación con los otros, de comunicación con Dios, de comunicación con las comunidades, de eso que uno aprende, va asumiendo, va entendiendo el contexto, va apropiando, va transformando. Entonces, la comunicación, y esto es importantísimo que lo entendamos, esas opiniones y esa comunicación traen incluido el pasado de cada uno. Es decir, no es solamente el contexto, como la imagen que teníamos básica que nos decían en comunicación, sino trae incluido todo este paquete que somos. Entonces, una persona, cuando uno comunica, cuando uno le está diciendo algo, está leyendo o entendiendo o comprendiendo desde lo que es. Y ese que es su historia personal, es lo que ha aprendido, es lo que ha sufrido, es lo que ha reído, es las experiencias que ha tenido, es a dónde ha viajado, es lo que ha aprendido, es lo que ha conocido. Son muchas cosas que hacen que las personas entiendan de manera distinta. Entender el interlocutor, entender su historia, entender de dónde viene, entender todo eso que incluye a la persona es lo que hace más efectiva la comunicación, ¿sí? Y obviamente es un pasado incluido que va generando procesos de cambio, porque aún esas personas que somos, con esas experiencias, etcétera, estamos en posibilidad de transformarnos, de crecer, de aprender, de cuestionarnos, de reentender lo que nos están diciendo, ¿sí? Entonces, las opiniones cambian, claro que sí cambian, algunas no. Hay unas opiniones muy ancladas en las emociones que van a ser muy difíciles de cambiar, pero en general las opiniones sí pueden cambiar. Esto porque vamos a hacer un ejercicio después de análisis de opinión, ya en pequeños grupos, donde uno puede decir, bueno, pero es que hay unas cosas de las que estamos diciendo aquí que no van a cambiar. Bueno, en general sí, pueden haber algunas que no van a cambiar, pero tengamos en cuenta que efectivamente la comunicación, una buena comunicación y una buena comprensión del interlocutor podría generar transformaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es la opinión pública? Pues la opinión pública es la opinión que cada persona se hace sobre lo que es público, ¿sí? Porque obviamente esa es la opinión. Uno puede tener opiniones internas sobre muchas cosas, pero la opinión pública son aquellos olas de opinión, aquellas tendencias, aquellas opiniones que nos vamos haciendo sobre lo que es público. Entonces ahí empieza a ser sobre el mundo político, sobre las decisiones que nos afectan a todos, sobre situaciones en el país que son graves, sobre, en este momento, cómo se transmite el COVID, si es una enfermedad o no es una enfermedad impuesta, si la vacuna va a funcionar o no va a funcionar. Ahí están todos los matices de yo sí me voy a vacunar, yo no me voy a vacunar, yo voy a esperar, yo tal vez, yo estoy estudiando, yo voy a mirar, yo creo que no sirve. Todos los matices posibles de opinión o la seguridad, entonces, o el gobierno es muy bueno, está haciendo cosas, el gobierno digo en cualquier lugar, no está haciendo nada, no sirve para nada, esta persona no era, esta persona sí era. Es decir, hay unos grandes matices de opinión. ¿De dónde se construye esa opinión? Pues de lo que somos, de lo que conocemos, de lo que sabemos, de lo que sentimos, de lo que hemos oído, de lo que es nuestra historia, de nuestras experiencias, de las emociones que nos generan las situaciones y de las necesidades que tenemos. Yo les decía en el ejemplo del puente. Entonces, no es lo mismo la señora o el señor que tiene en su casa frente al puente. Y entonces, ¿qué es lo que sienten? Van a pasar más carros, se me va a volver más inseguro, se me va a llenar la casa de polvo, que la mujer o el agricultor que están y que quieren sacar sus productos y que ven que en el puente pueden pasar pues sus productos con más facilidad, ¿cierto? No es lo mismo la persona que llevan
que tiene 70, 75 años y lleva 30 años oyendo que ese puente lo van a construir, eso no pasa nada, entonces dicen, eso es otra vez, que eso no va a pasar, que, ¿cierto? Al joven que tiene la esperanza de que suceda de manera inmediata, entonces cambia. La opinión se construye, es absolutamente personal, subjetiva, construida a partir de lo que somos, ¿sí? Por eso hay veces que una persona le cae muy bien y a la persona de junto, que es muy amiga de uno, no le cae tan bien. ¿Por qué? Pues porque cada persona se hace opinión de acuerdo a todas estas circunstancias. Pero ¿por qué hablar o por qué existen estos estudios de opinión pública? Porque esto uno diría, bueno, pues sí, pues entonces que cada uno tenga su opinión, pues porque, ¿qué podemos hacer? Pues fundamentalmente porque la opinión pública, esa opinión que se vuelve pública, esa opinión que habla de lo público, de lo que es común o la que es una preocupación común para todos, está en el centro y en el corazón de la vida de las comunidades y también en el corazón de la democracia. ¿Por qué? Porque resulta que a partir de esa opinión que nosotros construimos sobre las cosas, sobre las situaciones, a partir de esa opinión es que decidimos, que tomamos decisiones, ¿sí? Entonces, decisiones personales como, en el caso del puente, mudarme del lugar o esperar para vender cuando valga más, ¿cierto? O votar por el alcalde que lo hizo o dejar de votar por ese alcalde porque no lo hizo. Entonces, está en el corazón de las decisiones. Estamos funcionando fundamentalmente por lo que opinamos, por lo que sentimos. Y esas decisiones se vuelven políticas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿por qué? Y esto es, ojalá pudiéramos en un espacio mucho más amplio abrir para escucharles, pero ¿por qué razón votamos cada uno por quien votamos en las últimas elecciones, si fueran a hacer votación? Entonces uno dice, bueno, pues no, hay unos argumentos. Ese plan de gobierno me pareció más interesante. Ese sería una opinión chévere, aunque difícil de encontrar, porque eso significa que la gente leyó planes de gobierno. Eso en general, por lo menos en nuestros países de América Latina, pasa poco. Entonces digamos que uno podría decir, sí, bueno, pues porque el plan de gobierno me gustó, pero en general es la opinión que está mediada mucho por la sensibilidad. Es que este me parece que tiene más cara de presidente que el otro es como despelucado, ¿sí? Es que ese señor habla bien, es que el otro es más tranquilo, es que esa vieja es muy gritona, es que este tipo se ve más serio, es que es más cercano a nosotros, es que este sí sabe lo que somos. Entonces, son sensibilidades que se van construyendo y la opinión entonces está en el centro de las decisiones justo por eso. Sucede igual en los ejercicios de incidencia. Ustedes pueden llegar a donde un alcalde con los mismos argumentos, las mismas exposiciones que otra persona, y puede ser que el alcalde escuche más a otra persona que a uno o al contrario. ¿Por qué? Por percepciones, por opiniones que no se forman, porque la persona no fue vestida como la otra persona esperaba, porque el tono de voz que usó no fue el apropiado, porque se equivocó en unas palabras o porque le han referenciado, les cae mal, o etcétera. Entonces, es muy importante justamente encontrar por qué esta opinión es importante. Antes, por eso tengo fotos en blanco y negro, antes las opiniones se construían con base en espacios de discusión pública, democrática, donde, como les digo, habían unos movimientos sociales muy fuertes, unas organizaciones sociales muy fuertes, siguen habiendo organizaciones y movimientos, sin duda alguna, con un nivel de influencia distinto. Porque en una etapa anterior, los medios tenían la centralidad y el poder de la comunicación. Entonces daban voz a aquellos que ellos consideraban válidos y validaban la voz de esa manera. Entonces, claro, habían unos influenciadores, habían unas personas que tomaban decisiones, habían unas organizaciones y unos movimientos que exigían y los medios daban visibilidad, los medios en la mitad como mediadores justamente de esa construcción de esa opinión y de esa construcción de esa decisión. Después de la llegada de las redes sociales, lo que está pasando es que están sucediendo muchas más discusiones públicas, no ciertamente mediadas, digamos, por conocimiento o por argumentos, no necesariamente. Si ustedes miran en redes sociales, por ejemplo, lo de la vacuna, van a encontrar toda la diversidad de posibilidades y conocimientos. Estamos muy mediados, tristemente, digo yo, desde mi concepto, por los likes,
por los me gusta y por las opiniones que la gente tiene sobre uno mismo y sobre lo que uno piensa. Y hoy el voz a voz se convierte también en un espacio fundamental. Entonces, aunque los medios siguen teniendo centralidad, todavía el voz a voz es importante. ¿Por qué es importante? Pues porque uno le cree mucho a las personas que están cerca de uno, ¿sí? Ese es como fundamentalmente el ejercicio. Voy a acelerar porque creo que me quedan, Miguel, ¿me dices 10 minutos para cerrar esta parte? Sí, señora. Sí, creo Sí, que para sí. que podamos tener un espacio con las Listo. preguntas, ¿vale? Tener un espacio de conversación listo. Entonces, ¿cómo construimos nuestras opiniones? Pues las opiniones no son solamente racionales y no son solamente emocionales. Sin embargo, son mucho más emocionales que racionales. Entonces, claro, entonces uno dice, no, pero es que yo argumento. Sí, claro, qué bueno que tengamos argumentos, que podamos pensar lo que opinamos, pero realmente las emociones priman en los procesos de opinión, ¿sí? De la opinión que uno genera. Entonces uno dice, por ejemplo, uy, ese político es muy pilo, habla bien, es mejor que el otro. Ah, pero es que es como ñerito. Es que ese como que no es tan bonito, ¿sí? Y entonces eso es lo que mueve justamente las empresas de marketing y publicidad que fundamentalmente mueven las emociones. En otro momento habremos podido analizar, por ejemplo, cómo se movió las decisiones del no a la paz o del sí a la paz, qué sucedió, cuáles fueron las estrategias, no para meternos en cosas políticas y para decir cuál era mejor, sino qué emociones generaron para mover las decisiones que se tomaron. ¿Sí? Porque recuerden que la decisión en este momento, mucho más en temas de redes sociales, prima sobre la argumentación, si ustedes se dan cuenta en las discusiones. Construimos también nuestras opiniones a partir de las relaciones que tenemos con otros, ¿sí? Entonces es muy probable que si nuestro entorno tiene opiniones que son aceptadas por la mayoría, a mí me parezca que está bien. Y si no me parece que está bien, por lo menos no lo voy a discutir, ¿sí? Entonces, yo digamos, uno tiene unos entornos donde se piensa bastante similar, y eso sucede en las redes sociales también, donde uno sabe que uno pone algo y varios amigos le van a poner like, me gusta, sí, estoy de acuerdo y van a comentar positivamente, y los que no, se van a quedar callados, ¿sí? En los foros públicos no, en los foros públicos va a haber matoneo porque hay una diversidad mayor, ¿sí? Entonces, puede construirse, y esto es lo que nosotros en opinión pública llamamos tendencias favorables o desfavorables de opinión frente a una situación o circunstancia, ¿sí? Entonces, la opinión se construye por lo que yo soy y se construye por mis relaciones, se construye por quién me rodea, por cuáles son mis creencias y por quiénes están hablando, y eso también regula mi opinión. Yo puedo tener una opinión distinta, pero si veo que todo el mundo está con la misma opinión, o me quedo callado o busco transformarla porque creo que es verdad, ¿sí? Quiero hacer 4 énfasis en estudios de opinión pública que son claves, que me parecen claves, y quiero señalar pequeñas cosas. Esta es una frase de Juan Jacobo Rousseau del siglo XVIII, 1750 más o menos. Imagínense, aún ahí ya estaba este tema de la opinión puesta. Y dice, la opinión reina del mundo no está sometida al poder de los reyes. Ellos mismos son sus propios esclavos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la opinión nos afecta a todos como personas, porque también nos afecta a nosotros, la opinión que tienen los otros sobre mí y sobre lo que yo opino, pero también afecta a los gobernantes. Y aquí está el poder de la opinión pública, el poder de influir sobre las decisiones que toman quienes gobiernan o los tomadores de decisiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ellos cierran totalmente sus oídos a la opinión de sus gobernados, van a estar sometidos a ella. Van a tener procesos de revocatoria, van a tener, no vuelven a elegirlos, van a tener muchísimos problemas de gobernabilidad, de legitimidad. Y recuerden que en esta época la legitimidad es fundamental. Bueno, en todas las épocas, pero mucho más en una época tan mediatizada y tan regulada por las redes sociales, pues es importante. Entonces, ¿podemos evitar o hacernos los de las orejas mochas con el tema de opinión? Imposible. La opinión somete también a los gobernantes y a los reyes, ¿sí? Otra cosa es una experiencia, esta es una filósofa alemana, comunicóloga que trabaja temas de opinión pública muy fuerte, Noel Neumann, y ella hizo muchos estudios de opinión. Y entonces ella dice, la gente no ha renunciado a su capacidad de aprobar, la gente se puede someter al Estado, ¿sí? Pero
la gente tiende naturalmente a prestar atención a las opiniones y a moldarse a las opiniones del medio. ¿Esto qué quiere decir? Que en un entorno favorable a la opinión, la gente se va a pegar a esa opinión así no lo piense, ¿sí? Esto sucede mucho en las elecciones. Simplemente un ejemplo, van empatados previamente a las elecciones y empieza a subir uno en las tendencias y la gente dice, uy, este es el que va a ganar. Y como a todos nos gusta ganar, mucha gente indecisa se monta en el carro ganador. Estos son estudios de opinión que hay en el mundo y entonces por eso el poder de la influencia de las encuestas electorales en los últimos días, razón por la que las encuestas las cierran 2 semanas antes o una semana antes de comicios para no generar esa influencia, ¿sí? Y es que tendemos a pegarnos a las opiniones que están en el medio, ¿sí? Por otro lado, creer a la multitud. En temas de redes sociales esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque estamos inclinados a creer que si muchos lo dicen, eso debe ser verdad, ¿sí? Entonces, eso genera una confianza casi limitada en el juicio. Vean ustedes lo que está pasando con el tema COVID, con el tema vacunación en este momento, por ejemplo. Entonces es como, no, es que no me acuerdo cómo se llama, el cloro de hidrocloroxina o no sé qué, es buena, entonces la gente se va. ¿Por qué hoy en las noticias multaron a Natalia París por decir ayer que ese producto era bueno? Pues porque ella genera influencia, porque ella genera decisión, porque la gente no se está informando, no está mirando los estudios, no escucha a los médicos, no tiene posibilidad de escucharlos, entonces decide hacer este tipo de compras como, pero es que lo dijo ella, eso debe ser verdad, ¿sí? Entonces, esto es importante. El poder de la opinión no está solamente sobre el gobierno, lo había dicho antes, sino sobre cada uno de nosotros. Y eso es importante tomarlo en cuenta porque a partir de estas características de la opinión es que uno toma decisiones, ¿sí? Entonces, la razón humana es como el propio hombre tímida y precavida, decía James Madison en 1795, cuando se le deja sola y adquiere fortaleza y confianza en proporción al número de personas con las que está asociada. O sea, esto parece que fueran realmente como reacciones psicológicas al tema de la opinión. Si yo siento que hay más gente conmigo, me siento respaldada y confío más y creo más, ¿sí? Entonces, cada persona tiene derecho a su opinión, esa opinión puede ser favorable o no a lo que pensamos. Las opiniones parten de todo lo que somos y también de los intereses que tenemos. Esos intereses son legítimos en cuanto respeten los derechos y la dignidad de las personas y para lograr transformar la realidad necesitamos que la opinión pública sea favorable, ¿sí? Entonces, estos son unos primeros elementos, Miguel. Creo que hasta ahí cortamos para poder responder algunas preguntas si las hay y pasar a los Ok, análisis. Ajá. listo, Ana María. Sí, hay muchas preguntas, ¿no es cierto? Entonces, Ujú. lo primero, pues leerles una de las noticias, porque, bueno, gracias a todos por los participantes por comunicarnos todas sus noticias, pero pues no las puedo poner a leer todas acá, pero voy a leer una. Acá en la región, la audiencia Ujú. de revocatoria del alcalde de Cúcuta, cierre de la frontera el 1 de marzo, temor a vacunarse contra el COVID, ¿sí? Y hay muchísimas noticias, pero Ujú. ese fue un ejercicio muy interesante que nos pidió Ana María que hicieran y lo hicieron muy bien. Preguntas, Ana María, Ujú. entonces, además de los medios institucionales afectos en su mayoría al Estado, ¿qué tanto construyen opinión pública los medios alternativos, tales como el Tercer Ujú. Canal, periodismo de investigación, seguimiento y control y otros? Sí, bueno, no, es muy importante escuchar voces distintas. Lo que pasa es que el impacto que tienen no es el mismo. Entonces, digamos, son generadores de opinión de tal vez una información más cualificada, más analizada, que permite que uno tenga también mayor capacidad de comprensión de la realidad. Estos medios alternativos son muy importantes porque permiten este tipo de cosas. Sin embargo, en términos de impacto en las decisiones, todavía es muy diluido porque llegan a muy poca gente aún, ¿sí? Entonces, son claves, son importantes para la democracia. Ojalá tuvieran una difusión mucho mayor, porque recuerden que quien está detrás de los medios tiene que ver con los medios, con el poder económico. Entonces, obviamente no es lo mismo para un medio alternativo competir con un medio como Caracol, por ejemplo, totalmente financiado, pero son claves en la democracia justamente para mostrar la diversidad de opinión y de argumentaciones posibles.
Ok, ¿los medios masivos hacen generación de opinión pública o más bien manipulación de ella? Mira, digamos, los medios nos ponen la agenda pública, ellos nos ponen a hablar de lo que ellos quieren hablar, ¿sí? Podríamos estar hablando, por ejemplo, bueno, de otros temas que se quedaron en el tintero, como por ejemplo el tema de los líderes sociales que se quedó en el tintero, la implementación de procesos de paz, otros temas que afectan más a las regiones, los temas económicos para salir de esta situación del COVID. Y sin embargo estamos centrados en seguridad. Es decir, sin duda alguna los medios masivos imponen una agenda, que es una agenda en algunos casos de gobierno, en algunos casos del mismo medio, construida por influencias externas también. Eh, pero yo sí creo sinceramente que la manipulación no es tan directa ni tan posible, justamente porque las personas todas tienen su propia opinión, ¿sí? Lo que sí sucede es esto que les estaba diciendo, hay olas de opinión, hay tendencias y obviamente la desinformación profunda pues genera que la gente simplemente decida por emociones. Pero la manipulación hay que analizarla bien. Manipulación sí en campañas, no necesariamente en medios de información. Las campañas sí, porque las campañas son mensajes dirigidos absolutamente a la toma de decisiones y a la acción. ¿Sí? Entonces, la campaña del no logró el no. ¿Sí? Las campañas en general sí son, digamos, directamente asociadas a manipular emociones para toma de decisiones específicas. Ok, Ana María, ¿qué trabajo se está haciendo hasta el momento frente a los más media que irrumpieron la intimidad de los hogares y nos han hecho actuar, pensar como ellos quieren? Pues mira, lo que pasa es que yo sí creo que hay unos procesos de formación que son necesarios. Esto lo hemos discutido bastante con el padre Nan en conversaciones que hemos tenido sobre procesos de formación desde la iglesia, porque creo que tenemos la labor indispensable de formar en democracia, en valores y en análisis crítico de medios a nuestras familias y comunidades. Esto existía hace unos años muy fuertemente en América Latina. Yo formé parte por muchos años de una organización católica de comunicación a nivel de América Latina y del Caribe, y en esa organización de manera permanente hacíamos talleres de análisis crítico. Entonces, obviamente que entre menos formación para leer a lo que estamos expuestos, pues mayor manipulación y mayor poder tienen sobre nosotros porque somos incapaces de pensar con criterio. Entonces, efectivamente sí, pues sí, hay unos niveles de manipulación. Creo que ahí la iglesia podría ser una alternativa importante para esos procesos de formación crítica que tienen que ver con todo, con los juegos que los chiquitos juegan en línea, con las novelas que vemos, con los programas de televisión que tenemos y también con los medios que leemos. ¿Sí? Ok, Ana María, ¿cómo generar una opinión sana, es decir, sin sesgos o partidismo? Pues justamente creo que vuelva a los procesos de formación. Yo creo que entre más información se ofrezca, más, digamos, más miradas sobre la misma situación se ofrezcan, mayor posibilidad hay de las personas de formarse una opinión mucho más construida y más cualificada. Pero también desde nuestra labor de iglesia hay un ejercicio de discernimiento que es propio de la espiritualidad y es empezar a distinguir y a orar, digamos, sobre la realidad para tener también una opinión desde un lugar distinto, ¿no? Entonces yo diría aumentar procesos de información, aumentar o producir o digamos, proponer procesos de formación en análisis crítico mediático, en análisis crítico de información y también motivar mucho más el discernimiento para lograr realmente que las opiniones tengan un sentido más claro, ¿no? Que sean mucho más sanas, como lo están intentando decir ahí. Ok, aquí hay Ahora es una, importante que la opinión está mediada también por los intereses personales. Entonces, ahí hay una complejidad mayor que tiene que ver con lo psicológico, con los intereses propios, ¿no? Es que es compleja la construcción de la opinión. sí. Sí. Ok, aquí hay una manera de comentario. El silencio que guardan los noticieros nacionales sobre los homicidios que pasan en Quibdó está dando a entender que el departamento del Chocó es poco importante para el país. Sí, son a manera de comentarios, ¿no? Sí. No sé tú qué dices con respecto a ese tipo de Totalmente. La comentarios agenda que... pública está puesta sobre la centralidad. Los medios nacionales hablan,
fundamentalmente de Bogotá, y de algunas regiones que consideran más importantes, ignoran las regiones, y ignoran los problemas a los que no les interesan montar opinión pública en este momento es muy difícil. Yo les quiero confesar que, de hecho, la mayoría de los medios nacionales están quebrados económicamente porque el crecimiento del surgimiento de las redes ha sido brutal, porque la crisis económica afecta a la publicidad y la publicidad es la que sostiene los medios. Entonces, en una época de crisis económica, la publicidad baja sustancialmente. Entonces, se reduce la calidad de los profesionales que se tienen, la cantidad de los profesionales, y se cobran por las noticias. Hoy se están pagando las noticias, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo está siendo pagado por alguien, ¿sí? Y obviamente ese alguien que está pagando, pues tiene unos intereses. Entonces, ¿quién pagaría una noticia sobre la situación crítica en el Chocó? Pues, ¿quién estaría dispuesto a pagarla? Entonces, es difícil que aparezca en agenda, ¿sí? Justamente por eso. Es Ok, triste decirlo, pero así funciona sí, ok, la economía de los medios. ok, Sí. sí, Ana María. ¿Se podría decir que el gobierno manipula o amenaza a los medios de comunicación según sus intereses? El gobierno no los amenaza, les quedaría muy mal Ujú. hacer eso, pero el gobierno es uno de los que más publicidad pone, que es otra manera de hacerlo, ¿sí? Es de los que mejor pagan la publicidad. Entonces tienen muchísima plata para generación de opinión pública y pagan. Entonces es muy difícil para un medio que está siendo pagado, digamos, que están siendo pagadas sus noticias, pues entrar en contradicción con el gobierno, ¿sí? Entonces, no, lo que hacen en general es el gobierno siempre va a ser un actor prioritario de la agenda pública, de la opinión pública, pagan publicidad, contratan comunicadores a los que a veces les funcionan las técnicas y a veces no, y obviamente ponen agenda. Yo, pues no quiero como generar un debate, pero mi tesis fue en temas de seguridad y analicé el tiempo del espectador de manera comparativa, y cada vez que entro y hago este ejercicio de comparación, encuentro exactamente una misma agenda. Una agenda del tiempo mucho más pegada al gobierno, una agenda del espectador mucho más pegada a la sociedad civil, digamos, más, con un poco más de análisis. Y eso tiene que ver justamente con posiciones ideológicas, con los dueños de los medios y con quien paga la información. ¿Sí? Ok, aquí hay el concepto de opinión es similar al de actitud o es diferente. Es Ok, diferente, claro. La opinión está, digamos que tiene la emoción y tiene la argumentación. La opinión es aquello que yo expreso, es aquello que yo digo. Mi actitud es personal, ¿no? Es una posición, digamos, emocional que yo tomo frente a una situación, pero que no necesariamente me lleva a mí a una opinión. La opinión sí la expreso. La opinión digo qué estoy pensando, es lo que yo pienso y siento, está mezclado ahí, frente a la realidad. Y es el lugar desde donde me pongo frente a la realidad, ¿sí? Son dos cosas distintas. ok. Donde no hay Ujú. democracia, las noticias son filtradas, el pueblo no puede tener acceso a las redes sociales. Donde no hay democracia, bueno, sí, hay muchas dificultades en algunos países Ujú. para que haya acceso a la información, ¿no? Entonces, pues hasta hace muy pocos años, por ejemplo, Cuba estaba totalmente aislada en términos tecnológicos y digitales, ¿sí? En países del Medio Oriente todavía existe información así, pero sin ir muy lejos, en Venezuela durante los últimos 20 años el acceso a la información fue cada vez menor, se cerraron medios masivos de comunicación, medios alternativos, por supuesto, y se fue centrando la opinión solamente en la opinión del gobierno, se dejaron los medios del gobierno. Entonces, obviamente, entre menos paisaje mediático haya, digamos, entre menos oferta mediática haya, pues menos posibilidades tiene la gente de acceder a la información, porque está absolutamente filtrada por el gobierno, ¿no? Entonces, claro, es mucho más difícil en monarquías o en gobiernos autoritarios, la información, porque la información es poder, es la forma de controlar al pueblo, ¿no? De Ujú. tenerlo contento o tenerlo asustado, sobre todo tenerlo asustado, porque el miedo está debajo de la información. Ok.
¿Cómo podemos formar una buena opinión sobre los temas diversos del país cuando nuestro sistema educativo no promueve el pensamiento crítico? Ese es un reto Sí. muy grande. Es Ujú. un reto de formación y de transformación. Yo sí creo que dentro, por ejemplo, de los próximas versiones de esta escuela, poder meter algunas cosas de análisis crítico es Sí. importante, es fundamental. Y creo que esto, yo le soy sincera, yo soy formada desde chiquita por la iglesia, desde infancia misionera hasta hoy. Y la verdad es que yo tomé muchos cursos de análisis crítico de derechos humanos con la Iglesia, ¿sí? Con la Conferencia de Religiosos de Colombia, con las naciones católicas internacionales, con la misma Conferencia Episcopal, o sea, haciendo unos ejercicios y con las parroquias de formación. Y lo que yo aprendí en esos procesos fue de una riqueza inmensa. Creo que eso lo hemos perdido con el tiempo y podría realmente hacerse un ejercicio de retomarlo. Ok. Acá hay dos preguntas unidas que son bien interesantes. ¿Cuál es la verdadera función del periodista y si en Colombia hay espacio para un periodista ético o un periodismo ético? Mira, la realidad del periodismo, ¿cuál es en Colombia? No quiero ser pesimista, simplemente quiero narrarles situaciones reales que he visto, no, sí, porque es un poco difícil. Sí, Digamos, un periodista en el mundo ideal debe tener tiempo para producir información, es decir, poder analizar, investigar, consultar fuentes, ir a las fuentes, ir a la realidad. Luego tiempo para escribir esa información, ¿cierto? Y para producir una información que permita a la gente realmente tener o hacerse una opinión cualificada. Tiene que tener un mínimo de formación, no de una formación general, sino una formación también complementaria que le permita, por ejemplo, si ha estudiado como cosas como economía, pues hacer un análisis sobre temas económicos o temas políticos o temas sociales con mucha más especialidad. Y tiene que tener además la posibilidad de que el medio le permita tener su propia lectura de la realidad y ponerla en el medio. Esas serían las condiciones ideales de la producción de una información de calidad que recibiéramos. ¿Qué sucede en la realidad? Sucede que los medios están en quiebra, como les dije antes, entonces pagan sueldos irrisorios a los periodistas. Estoy hablando que en muchos casos hay periodistas jóvenes trabajando por menos del mínimo, a tiempo completo. Tienen que producir 4 o 5 noticias por día para entregar al medio. Tienen que decir lo que el medio les pide que digan, porque si se salen de esa concepción, pues no la tienen. Entonces, en esas condiciones, y pagan su propio transporte. Entonces, en esas condiciones, intentando producir información sin plata para el bus, entonces, pues uno no puede ir a todas las fuentes que quiere, teniendo que escribir 4 o 5 notas. Entonces, ¿qué se vuelve noticia? Pues se vuelve noticia lo que vemos. Se vuelve noticia el atraco en la esquina, pues porque es más fácil llegar a la señora del atracador, venga, ¿y usted qué sintió? ¿Y usted qué le pasó? ¿Y entonces dónde está la cuchillada? Y ya. O, o sacar las noticias de orden público, de eso que sucede mucho, ¿sí? Entonces van a medicina legal y medicina legal les entrega la lista de los muertos y ellos hacen una lista de muertos de lo que está pasando, etcétera, o van a la policía. Entonces, realmente no existen unas condiciones, creo que no depende de la voluntad del periodista. Yo creo que los comunicadores en general, cuando empezamos a estudiar, tenemos una voluntad realmente de servicio, de análisis de información y de aprender y de poder informar, pero en el transcurso de la carrera y en el transcurso ya del trabajo, pues uno se encuentra con realidades que son difíciles de superar, ¿sí? Entonces, obviamente, los periodistas que pueden hacer análisis de opinión, pues son privilegiados. Entonces, Julio Sánchez Cristo puede tener a los mejores expertos y todo, pero después al señor le pagarán, no sé, 300, 400 millones de pesos por mes a él personalmente. Él puede trabajar desde el lugar donde quiera, tiene un pool de periodistas muy bien pagados para hacer investigación y análisis, tiene relaciones con el mundo político y puede poner noticias desde otro lugar, ¿sí? No sucede lo mismo con el reportero de nuestras radios comunitarias, ni sucede lo mismo con los periodistas en los medios nacionales, ¿sí? Esa es la realidad. Pronto es muy cruda, perdónenme si suena pesimista, pero es un poco la realidad lo que les quiero compartir, porque así funcionan los medios. Entonces, claro, cambian todo el tiempo de fuente, ¿sí? De información, ¿no? No hay manera de que analicen mucho, ¿sí? ok. Listo, Ana María, muchas gracias. Creo que Vale, terminamos el espacio preguntas. A todos, muchas gracias. Creo que son muy listo. inquietos y siempre preguntan y eso es buenísimo.
Muchas gracias a todos por estar en esa dinámica y Ajá. Ana María, muchas gracias por su exposición, por compartirnos, por orientarnos en esta noche y por de alguna forma hacernos entender un poco cómo es de importante este tema de la opinión pública en todos estos procesos de incidencia política. Que los dos van muy de la mano y que hoy tienen un peso grandísimo todo el tema comunicacional, como lo hemos dicho desde el inicio de la sesión. Ana María, entonces, ¿cómo sería el ejercicio? Cuéntanos cómo sería el ejercicio para Bueno, que... yo lo que quisiera es realmente invitarlos. Espérate que ahora se trabó un poco esto, pero quisiera invitarlos. ¿Están viendo, Miguel? Sí, pero... Sí. eh, ¿Ya? sí, ahí está el ejercicio. Listo. Quisiera invitarlos a hacer un primer ejercicio muy sencillo que tiene que ver con cuáles son según su experiencia, las opiniones o los argumentos a favor y argumentos en contra de la Iglesia Católica en el país. ¿Qué es lo que la gente dice de nosotros positivamente y qué es lo que la gente nos contradice o dice negativamente? ¿Sí? Y hacer el ejercicio de qué emociones están asociadas a esos argumentos. Entonces, a las emociones positivas, qué cosas les generamos y en las emociones negativas, qué cosas les generamos. ¿Sí? Este ejercicio es importante porque cuando nosotros enfrentamos a espacios de incidencia, tenemos que tener claro que vamos a encontrar favorabilidad, pero que también vamos a encontrar oposición, que nuestras propuestas pueden ser tomadas favorablemente o no. Y entonces es importante conocer cuáles son los argumentos y las emociones que hay a favor y en contra, ¿sí? Entonces, hacer ese ejercicio de primer compartir, que se queden pensándolo para que el siguiente ejercicio que vamos a hacer en el otro taller también se enriquezca con esa reflexión que ustedes ya vienen haciendo, ¿sí? Ese es el ejercicio, argumentos a favor y en contra y emociones asociadas, Miguel. Ok, entonces yo les acabo de enviar la presentación de Ana María, donde están los argumentos y la opinión y el tema de las emociones, las preguntas para que ustedes las puedan trabajar en los diferentes equipos. ¿Me confirman si ya las recibieron, por favor? Ok, Sí, señor, ok, confirmado. gracias Marcelita y Maggi también me confirma que ya están en la presentación en su grupo. Muy bien, entonces, Michael, por favor, entonces, Ana María nos decía grupos de 5 personas, entonces, antes de enviarnos, nos explica para que todo el mundo pueda ir a su grupo y no se pierda, ¿vale? Gracias, Michael. Claro que sí, listo. Entonces Listo. vamos a ir a sesiones en grupo. Lo que tienen que hacer es automáticamente va a aparecer un mensaje y los va a guiar a su sesión de grupo. O si llegan a acceder nuevamente, van a ser asignados automáticamente. En la esquina inferior derecha de su pantalla van a tener una sección que se llama Rooms o Grupos. En caso de que se les llegue a perder el link de acceso, que les va a aparecer ya mismo, por favor buscarlo en la esquina inferior derecha de su pantalla. Ok. Ahí ya aparece el número de la sala. En el caso mío aparece la sala número 16 y solamente voy a dar clic sobre unirme. Perfecto, Michael. Es correcto, Miguel. En caso de que lleguemos a salir, la sala que teníamos asignada no va a volver a asignarnos la misma. Entonces van a estar asignados a una sala aleatoriamente o a la sala que tenga menor número de participantes. Ok. Listo. Entonces vamos a las salas y regresamos ahorita a las 9 para dar algunas indicaciones y la bendición final. Chao. Con gusto.
Claro que sí, César. Ana María, no sé, entonces, ¿pudiste participar en algún grupo? ¿Pasaste por algún grupo o no? Sí, 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 estuve escuchándolos y bueno, creo Ok. que hay unas reflexiones muy interesantes frente al tema de cómo se construye la opinión. Ujú. También unos análisis frente a cómo construimos nosotros mismos nuestras propias opiniones, que yo creo que eso es muy válido, preguntarse uno qué está pensando y qué está opinando y por qué opina de la manera que opina. Y también una reflexión en torno a la opinión que generamos como iglesia y a los retos que tenemos para generar opinión, ¿no? Entonces creo que fue una reflexión bonita, me encantó poder pasar por algunos de los grupos y escucharles, Miguel. Entonces, muchas gracias por esta sesión, muy, muy rica. Ok, Ana María, muchas gracias a ti por habernos acompañado en esta noche. Creo que es un tema supremamente importante para que lo tengamos muy presente en nuestro trabajo que estamos haciendo de la generación de este ejercicio de incidencia política, ¿sí? Que no olvidemos que qué comunicamos, cuándo comunicamos, cómo lo comunicamos, todo esto que nos decía Ana María ahorita sobre el tema de la opinión es clave y hoy es súper importante. Y claro, también la invitación para no dejarnos manipular, porque las redes sociales nos bombardean todo el tiempo y entonces uno tampoco puede dejarse manipular de ellos ni dejarse manejar. Creo que el ejemplo más típico, aquí abro un paréntesis muy rápido, es en Bogotá cuando por ejemplo, en mi sector, que se iban a entrar a las casas y que venían ya y que los vándalos y inclusive yo estaba en mi casa y entonces yo estaba viendo televisión y el vecino me golpeó, Miguel, baja por favor que se nos van a entrar. Y claro, la gente estaba alborotadísima, mi esposa también dijo no y mis hijos también, yo dejen de ver redes sociales, por favor, ya declararon toque de queda y cuando hay toque de queda no va a haber nadie en las calles, ni van a venir vándalos, ni bandidos, ni nada de esto, ¿no? Fue una experiencia durísima que vivimos en muchos barrios de Bogotá y bueno, ahí después todo el mundo se reía porque la señora con el sartén, a ver quién es el que se va a entrar, la señora con la olla, el señor con en el bate de béisbol, a ver quién es el que nos va a meter aquí. Bueno, nos reímos muchísimo porque al otro día fue ocasión de risas en Bogotá, pero eso movilizó, eso fue una cosa impresionante porque además nos mostraron unos videos reales de que sí, que se estaban entrando, que rompieron la reja, que los policías vinieron y dejaron los vándalos y se fueron. Bueno, una cantidad de bestialidades impresionantes y ahí cierra el paréntesis. Bueno, espero que se están reuniendo, yo lo sé, por lo menos el testimonio de Monseñor, muy juiciosos que se reúnen después de nuestras reuniones y siguen trabajando. Invitarlos a que sigan muy animados, a que sigan trabajando. Como les dije, siempre están las personas dispuestas a ayudarnos. Ana María también, si de una vez te consulto, si en algún momento necesitan una opinión tuya, pues se pueden conectar contigo a través de tu correo electrónico y decir, Ana María, acompáñanos 10 minutos, regálanos 8 minutos para ver si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. ¿Vale, Ana María? Claro que sí, Ok, Miguel, con gusto. listo, listo. Eso es importante. Lo otro es, mañana yo voy a publicar una lista que me mandó la universidad oficial, es una lista oficial de la universidad. Por favor, quien no esté en esa lista, inmediatamente escribe a la Escuela de la Caridad, mi nombre es fulano de tal, mi número de cédula es es este, y adjunto en PDF mi cédula, el escaneo de la cédula de ustedes. ¿Listo? Entonces yo les pido que desde temprano yo publico este listado donde están oficialmente ustedes ahí. Seguramente que van a aparecer personas que ya que se han retirado, no pasa nada. Lo importante es que aquellas personas que no están en esa lista, inmediatamente, Escuela de la Caridad, escriben, no aparezco en la lista, mi nombre es este, mi número de cédula es este, y adjunto mi fotocopia o mi cédula escaneada. ¿Listos? Eso es supremamente, les pido que me ayuden mucho con ese tema, por favor. Muchísimas gracias, Monseñor Julio, por favor, si nos regala la bendición en esta noche. Sí, vamos a darle gracias al Señor. Gracias también a Ana María. Usted pague muy bueno el tema, muy interesante. Gracias también a Miguel y a las demás personas, al grupo que estuvo con nosotros trabajando. Maravilloso. Bendito sea el Señor. Que el Señor nos ayude, que podamos descansar muy bien esta noche y que el Señor nos dé también sentimientos de solidaridad con aquellas personas que le están pasando mal, que están angustiadas, que tienen miedos, problemas, gente en clínicas, en hospitales y en recuperación en sus propias casas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el Como principio, era en ahora un y principio, siempre, ahora y siempre, por los por los siglos de los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes, que los bendiga Dios Todopoderoso, les conceda la gracia y la paz, los proteja y los acompañe. En el nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Una feliz noche para todos. Gracias, Señor, monseñor. muchas Muchas gracias. gracias. Ana Que María, estén muy muchas bien. gracias. No, Michael, querido muchas Miguel. gracias. Marcelita, Nidia, todo